El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
Podemos tomar asiento. Hoy tuve una gran sorpresa antes de comenzar la Santa Misa. El hermano Weiler, Suaste Matos, nos envía una reliquia muy hermosa a través de esta comunidad tan hermosa que quiero, el servicio de la Eucaristía, que son mis hermanitos de Mérida, a quien aprecio tanto. Yo, el presbítero Jesús Mendoza, preciado rector de la Catedral de Colima, certifico que estas reliquias de San Miguel de la Mora, mártir, presbítero de la Iglesia Universal, originario de la diócesis del Colima, fueron tomadas de la urna que conserva algunos de los huesos de su cuerpo y estoy entregando al hermano Weiler Suate Matos. Pues esta reliquia, que es un huesito bastante grande, está ahora aquí sobre el altar de un mártir cristero. Bien apreciado este regalo que no merecemos. Gracias, hermano Weiler, gracias a tu comunidad. Va a ser atesorado porque tener un mártir cristero cerquita significa un regalo de Dios para que interceda por esta obra de liberación por nuestro monasterio. El Evangelio nos invita a reflexionar sobre el buen samaritano, que es una de las más hermosas parábolas que no podía sino traerla San Lucas, el amanuense de la misericordia, como es el médico evangelista. Y en estas frases del Evangelio del capítulo 10, 25 al 37 en sus versículos, vemos a un doctor de la ley que va a preguntar a Jesús sobre lo que importa a un buen judío, que es justamente lo más importante de la ley, porque sabemos que habían llenado de preceptos, y además de los preceptos que estaban claros en la ley, muchos rituales, así como lavarse las manos, etcétera, etcétera. Ustedes saben, pagar el diezmo. Tantísimos preceptos que habían perdido la sintonía verdadera de lo que Dios pedía con la ley. Entonces, este maestro de la ley, se va a acercar a Jesús, pero no con buena intención, porque el texto de San Lucas refiere para ponerlo a prueba, para encontrar algo en él, una respuesta inadecuada, para denunciarlo en definitiva. Curiosamente, el Señor no le va a responder a él, sino que hace en esta interlocución otra pregunta. No le responde. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y entonces el doctor de la ley, que afortunadamente había logrado desbrozar, de sacar las cosas accidentales de la ley para quedarse con el fundamento de ella, le va a responder: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, que es la primera parte de estos mandamientos, que está tomado del libro del Deuteronomio, de la Shema de Israel. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios.
Y en la segunda parte, tomado del Levítico, y a tu prójimo como a ti mismo. Responde excelentísimamente el doctor de la ley. Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo como a ti mismo, en eso se sintetizaba la ley, ya en ocasiones lo había dicho el mismo Señor. Y entonces Jesús le dice, has contestado bien, si haces esto vivirás. Vuelvo a tomar el hilo de esta conversación que tiene este maestro, porque le preguntó al Señor, ¿qué debe hacer para conseguir la vida eterna? Has respondido bien, le dice el Señor. La pregunta para ti, para mí, ¿qué debes hacer para llegar a la vida eterna? Verdaderamente, aquel que cumple los mandamientos está camino a la vida eterna. Haz esto y tendrás vida. ¿En qué consisten, en síntesis, los 10 mandamientos del Señor? Justamente en el amor a Dios, en los 3 primeros preceptos y en los 7 restantes, para cumplimentar los 10, en el amor al prójimo, empezando por nuestros padres, por la patria, por aquellos que están cerca. Y demás sigue hasta el final. El doctor de la ley, para justificarse ante Jesús, ya creyéndose importante, porque Jesús ha evaluado a ojos vistas que ha respondido bien, entonces tomó ánimo y para justificarse le va a preguntar un poco más, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor saca esta maravilla de parábola. Ustedes saben que las parábolas del Señor guardan un contenido no solo preciso, sino abismal, porque el Señor cada vez que refiere elementos en una parábola, uno puede remontarse a través de esos elementos constitutivos de este eje literario que es una parábola, a inmensidades maravillosas. Y vamos a ver esta parábola que dice, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Flavio Josefo, un autor judío de los primeros siglos, refiere que este camino de Jerusalén a Jericó era un camino desértico y lleno de piedras. Es decir, un camino donde ustedes seguramente cuando se toman esos caminos desérticos, aunque vayan en carro y no ven a nadie, y acá un ponchazo de goma o lo que sea, nos quedamos aquí, nos quedamos definitivamente porque hasta que pasa otro, un camino desértico, lleno de piedras y seguramente con algunas emboscadas. Entonces bajaba, dice el término, de Jerusalén a Jericó, que está más hacia abajo en esta ruta. Ya vamos a ver cómo los padres de la iglesia interpretan tan hermosamente esta parábola. ¿Y qué pasó? Allí este hombre que caminaba solitario cayó en manos de ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Es decir, le robaron casi, lo desnudaron, lo machacaron a palos, le robaron todo lo que tenía, hasta la ropa, y lo dejaron no medio vivo, medio muerto, más muerto que vivo. Y entonces aquí viene no pierdan el hilo de toda esta conversación, porque el Señor le va a poner a través de esta parábola el ejemplo de quién es el prójimo, porque esa era la pregunta. Pasó un sacerdote, lo vio y hizo ademán, lo vio, dice el texto, pero
se fue de largo. Pasó un levita, que son aquellos en el orden eclesiástico inferiores que están al servicio del templo allí en Jerusalén, lo vio y siguió de viaje. Siguió de largo, pasó de largo. Es decir, que probablemente el mundo eclesiástico de ese momento, los judíos, que tendrían que haber estado más motivados a vivir de la caridad y de la misericordia, vamos redondeando esta interpretación de la parábola, se habían olvidado lo fundamental de lo que es el amor al prójimo. Pero un samaritano, aquellos que no tenían nada que ver con los judíos, históricamente hablando estaban separados, los judíos no podían ni hablar con los samaritanos, pero este samaritano que iba de viaje, lo ve, al verlo, se compadeció de él. Acá hay 7 acciones importantes de el samaritano que les quisiera destacar, porque es importante y aplicable a todas las obras de misericordia. Verlo, compadecido de él, se acercó, ungió las heridas, las vendó, lo llevó sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir, no bastaría con ver las necesidades del prójimo, porque ustedes vieron que el levita y el sacerdote lo vieron también. No es que no lo vieron, pero no se han compadecido de él. Siguieron su camino. El samaritano sintió compasión. Dice el texto, se compadeció de él. Se le acerca, lo unge, le sana las heridas con aceite y vino. Antiguamente, claro, el vino al tener alcohol es desinfectante, entonces se mojaban unas hojas, se ponía sobre las heridas y se envolvían para que quedase desinfectada la herida con el vino. Entonces le puso vino, desinfectó las heridas que estarían llenas de tierra, las lavó, le puso aceite, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y además cuidó de él. Y como si fuese poco, le dijo al dueño allí que si gastase él porque necesita algo más, ¿no?, él a su retorno le daría lo necesario. Pagó por él en ese momento 2 denarios. ¿Qué interpreta los padres de la Iglesia de esta hermosa parábola? El hombre que baja de Jerusalén a Jericó es la humanidad, es el hombre genérico. Eres tú y yo, porque todos hemos caído del paraíso cuando Adán y Eva pecaron. Es una caída de esa Jerusalén paradisíaca donde había puesto el Señor Adán y Eva. Y nos encaminamos por un camino diferente al que el Señor nos había programado, desértico, ¿no?, de piedras, y allí fuimos expoliados en ese camino por los demonios. San Ambrosio, San Agustín hablan que esos ladrones que robaron, que maltrataron y dejaron medio muerto a ese caminante son los demonios. Y así es como la humanidad surge del seno materno. Pecador me concibió mi madre, dice la Escritura. Es decir, nosotros nacemos con el pecado original en esa condición no de vida plena. Un poco medio muertos, aunque tengamos vida natural, no tenemos la vida sobrenatural. Por eso es tan importante el bautismo. Ahora, ¿dónde se da el bautismo? Que es una limpieza,
que es fruto de la sangre preciosa de Cristo, que es como que se derramó en nosotros alguna vez en el Calvario, ese vino de salvación, expresión de la sangre de Cristo. Y con esa fuerza del poder de Cristo hemos sido sanados de nuestras heridas. ¿Cuándo? Cuando hemos sido bautizados, cuando hemos sido perdonados. Y además hemos sido llevados al lugar del mesón donde se recuperan las almas, o se recuperan de esta especie de mortandad que tiene el ser humano. Tú fuiste llevado a la iglesia y allí fuiste sanado. Y el Señor pagó por ti en la cruz. Porque si Él no te hubiera encontrado en el camino como el buen samaritano que es, nunca tú ni yo estaríamos sanados. Magnífica parábola de la expresión del amor de Jesús. Se está como definiendo en todo lo que Él hizo. Tuvo compasión Jesús mirándonos desde el cielo. El Verbo tuvo compasión y por eso bajó del cielo a la tierra, porque es bueno, porque es misericordioso, a sanar tus heridas. En esta casa de manera particular podemos decir que el buen samaritano nos ha puesto al servicio de aquellos que han sido maltratados por los demonios en el camino de la vida. En el camino de la vida, cientos de personas llegan a este lugar con esa pelea tremenda que es tener en el cuerpo posesión diabólica, como ustedes saben, donde el demonio maltrata, nos deja malheridos. El peor mal en una persona, en este hombre, son las heridas del alma, que son por el pecado. Pero también los posesos sufren en su cuerpo vejaciones y martirios tremendos. Yo les puedo asegurar que esta casa está fundada sobre el sufrimiento de tantos hermanos posesos. Por eso va a prevalecer, no por las bondades de quienes estamos aquí, sino por el sufrimiento de tantos hermanos posesos. Que no los tenemos que ir a buscar como el samaritano que iba de camino, vienen solitos porque necesitan del amparo de Jesucristo. Necesitan de este mesón, casa donde estas personas se liberan de las problemáticas demoníacas. Algunos hasta con peligro de muerte. Bendito sea el Señor que nos permite ayudar a tantos hermanos. Y acá terminamos ya diciendo, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Es decir, ¿el sacerdote, el levita o el samaritano? Atención, que acá está preguntando el Señor, ¿quién de los tres se portó como prójimo? Porque tenemos por allí la idea de que el prójimo es el samaritano. También hay una interrelación, ¿verdad? Que es, digo, el caído, el hombre expoliado, al que tenemos que ayudar. Acá está poniendo la definición de un verdadero prójimo. El que se compadece, el que mira las necesidades del otro, el que es capaz de donar para que otros hermanos tengan un techo, tengan alimento, los huérfanos, los drogadictos. Ese es prójimo. El que se comporta así. Está poniendo entonces la parábola de lo que debe ser un verdadero prójimo para los demás. Recién hoy entendí esto.
¿Cuáles son las condiciones del prójimo? Aquel entonces que es capaz en el camino de la vida de conmiserarse de las necesidades de los demás y ayudarlos a levantarse tanto en la parte espiritual como corporal si tiene necesidades. El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él, ese es el verdadero prójimo. El que se compadece de los demás se comporta como prójimo. ¿Tú quieres ser prójimo? Tienes muchos cercanos para ayudar. Ya sabes la teoría. No sigas adelante. Es fácil seguir adelante ante el sufrimiento de los demás. El que se compadece al sufrimiento y se mueve a hacer una misericordia, una acción benéfica, sea corporal o sea espiritual, ese se comporta según la ley de Dios y tendrá la vida eterna.